Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Conectados a través de las Escrituras. Yo soy Maritza Echevarría, de la Iglesia Misión Evangélica Jesucristo es el Señor, ubicado en el pueblo de Atillo, en la carretera número 2 de Atillo, que pastorean nuestros amados pastores Keren y Rafi Riquelme. Nuestros cultos son miércoles a las 7 de la noche, que ese es el culto de oración. El viernes a las 7:30 de la noche, que es el culto de los jóvenes. Y el culto mayor, domingo a las 9 de la mañana. Frente de nuestra iglesia, puede identificar nuestra iglesia porque frente de nuestra iglesia hay una hermosa bandera que declara que Jesucristo es el Señor. Hermanos, los invitamos, amigos, si no tienen dónde congregarse, les invitamos a que se gocen con nosotros. Quiero agradecer a los hermanos y los amigos que se han estado conectando y han estado comentando en el chat y también personalmente nos han dado felicitaciones y demás. Gracias por conectarse. Recuerde que se pueden conectar a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube, que es @iglesiamejes, y también a través del chat de Mejes, @iglesiamejes en WhatsApp. Ahora, hermano, les invito a orar antes de comenzar y busquen su Biblia, busquen papel y lápiz para que puedan tomar nota. Esta clase es especial, hermano, porque esta es la última clase de la serie de lecciones sobre el libro de Mateo. Así que les exhorto a que tomen nota. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho durante esta temporada. Te damos gracias, Señor, y anticipamos lo nuevo. Te damos gracias por cada una de las personas que tú has integrado nuevo, Señor, a este equipo. Te damos gracias por lo de antes y lo nuevo, porque todo es bueno, Señor, porque vamos de gloria en gloria. En esta noche, Espíritu Santo, yo te invito a que tomes control de todo lo que se haga, todo lo que salga de mi boca, Señor, sea palabra tuya. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú allegándote a cada uno de los hermanos y amigos que se conectan. Y que seas tú, Señor, supliendo lo que ellos necesiten. Que seas tú, Señor, librándolos, seas tú redarguyendo, seas tú sanando, Jesucristo. En esta noche te damos gracias por todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén. Hermanos, estoy solita esta noche, pero no estoy sola, porque mis hermanos están aquí. Pero estoy esta noche grabando sola, como comencé sola esta serie. Realmente no sola, porque Yacel Rosa siempre ha sido parte del equipo, junto con mi esposo, que pasaban los versículos. Pero en esta noche, como comencé esta jornada solita hace unos cuantos años, quisimos poder terminar esta serie de la misma manera que comenzamos. Cuando comenzamos, yo les mencioné que esta serie de lecciones viene a raíz de una predicación de nuestro pastor Rafi, en que me confrontó, que él nos dice que la iglesia es analfabeta de la Biblia. Y yo me sentí identificada. A pesar de estar continuamente, semana tras semana, trayendo lecciones, yo me sentí con la responsabilidad de que teníamos que hacer algo para conectar a los hermanos a la palabra. Y antes de comenzar en Mateo, pues dimos una serie de lecciones en la cual le dimos diferentes técnicas de cómo leer las Escrituras, cómo estudiar, cómo conectarse con el Señor. Y posterior a eso, comenzamos la serie. Yo estuve una temporada fuera, atendiendo a mi papá, pero luego, cuando comenzamos nuevamente, el Señor ya había contestado unas oraciones que yo llevaba años haciéndole y suplicándole al Señor que necesitaba ayuda.
Necesitaba ayuda en esos días que yo no pudiera estar, que tuviera alguna situación, que alguien pudiera continuar. Pero el Señor no me trajo una persona. El Señor me trajo, además de Yacel, me trajo Barbie, que ustedes ya conocen a Barbie. Nos trajo también a hermano Robert y a su hermosa esposa Beba y al hermano Ángel. Ahora tenemos un equipo, un equipazo. Gracias a que, ¿verdad? Presentamos en oración dando gracias. Porque eso es lo que tenemos que hacer siempre. Orar dando gracias. Así que esta noche vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos aprendido durante el año. Pero vamos a finalizar con la Gran Comisión. Con el último capítulo de Mateo y los últimos versículos de Mateo. Así que quiero repasar un poco. La semana pasada estuvimos estudiando la respuesta de Jesús a la confesión de Pedro. Pedro confiesa, ¿verdad? Eso lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 16. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a eso Jesús le responde en el versículo 17, bienvenido eres, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuáles son algunos puntos especiales y claves de este estudio de la semana pasada? Número 1, la confesión de Pedro como un fundamento. Era imposible que Pedro recibiera esta revelación de otra persona o que él mismo hubiera llegado a esa conclusión. Este conocimiento fue revelado por el Espíritu Santo. El Padre Celestial le revela a Pedro que Jesús es el Cristo y que no solamente es el Cristo, es hijo del Dios viviente. Número 2, que esta frase, que la piedra y la iglesia están unidas, ¿verdad? Jesús reafirma en el nombre de Pedro, ¿verdad? Que significa roca, que él le cambia el nombre a Pedro, a Simón. Se llamaba Simón y le cambia el nombre a Pedro, indicando que la confesión de él es la piedra fundamental sobre la cual está cimentada la iglesia. Jesús es la piedra angular. Y eso lo vemos, lo pueden buscar más adelante en Hechos capítulo 4, versículos 11 al 12. Y es la base sólida de la fe y la salvación. También en esos versículos vemos que Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra quién? Contra la iglesia. Lo que significa que la muerte no prevalecerá sobre la iglesia ni sobre sus miembros, ya que Jesús tiene las llaves de la muerte y el Hades. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 al 18. Otra cosa importante que aprendimos sobre las llaves del reino. ¿Sabes que él entrega las llaves del reino a Pedro? Las llaves simbolizan la autoridad y el poder que él le concede a Pedro. Pedro iba a necesitar esto porque acuérdense que Pedro, antes de que cuando se llevaron a Jesús arrestado, él negó a Jesús. Él iba a necesitar fuerza y poder y autoridad para poder hacer lo que hizo. ¿Qué fue lo que él hizo? Predicar. Predicar. Tan pronto el Espíritu Santo cayó sobre los 120 en el aposento alto, habían allí de todas las áreas, de todo el mundo, dice la palabra, de diferentes partes de Jerusalén y de Israel y de otros países, habían gente reunida de diferentes idiomas, que hablaban diferentes idiomas, y ellos se asombran porque escuchan estos hombres hablando en su lengua, en la lengua que ellos conocían. Ellos decían, adiós, pero ¿y esta gente cómo conocen nuestra lengua?
Y Pedro entonces sale con denuedo a predicar. Jesús le había entregado la llave para que él tuviera la fuerza para él predicar y se convirtieron, hermano, esa noche o ese día, 3,000 hombres. Eso es una cosa bien, bien tremenda. La autoridad de atar y desatar se extiende luego a la iglesia en general. O sea, él no se quedó con eso. Pedro no se quedó con esa autoridad y ese poder. Esta autoridad y poder se le extiende a la iglesia. Y vemos que Jesús lo dice en capítulo 18, versículos 18 al 19, que él le dice a los demás discípulos esto mismo, que él le entrega la llave de los cielos. Los creyentes, otro de los puntos importantes es que vemos a los creyentes como piedras vivas. Los creyentes son piedras vivas, según 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y son utilizados para edificación y crecimiento espiritual de la iglesia, formando un sacerdocio santo que intercede, instruye y que ofrece sacrificios espirituales. Esto nos toca a nosotros, hermanos. A nosotros nos toca interceder por la gente, por la iglesia y por la gente del mundo, interceder, orar por ellos para que ellos conozcan a Jesús, a instruir de su palabra. No, ustedes no tienen que depender o esperar que nosotros lo hagamos. Ustedes mismos pueden hablar e instruir a los que están en su casa, a sus vecinos, a sus amistades. Y también ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué son esos, hermanos? Ayunar por los hermanos, ayunar por los amigos. Ofrecer eso. Y se hace exhortación e interceder por los hermanos de la iglesia local y lejana sin importar el vínculo familiar o personal. Tú no tienes que conocer los hermanos de las otras iglesias. Tú no tienes que conocer a los hermanos que están sufriendo persecución en Nigeria para interceder por ellos. Tú no tienes que conocerlos para ayunar, para sentir la carga de ellos, para ayunar por ellos, para que el Señor los esconda, para que ellos puedan continuar llevando la palabra. También vemos que Jesús les dice a ellos que no digan nada por el momento, que no les diga a la gente por el momento que Él es el Cristo. ¿Por qué? Era importante ese silencio temporal porque los estaban velando. Los estaban velando para matarlo. Eso es así. Estaban velando que él tropezara, que estaban velando cada palabra, escuchando los religiosos y los romanos también, los dos. Así que Jesús le dice a los discípulos que no digan nada, que Él es el Cristo por el momento, porque luego lo van a proclamar y lo van a decir a los cuatro vientos. Y van a sufrir persecución, pero en ese momento no convenía, porque no era el tiempo de Jesús morir. En esta noche, hermanos, nosotros vamos a culminar nuestro estudio del Evangelio de Mateo como les dije anteriormente, con la Gran Comisión. Y la lectura se encuentra en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Y lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Qué poderoso final de este evangelio, hermano. ¿Cómo comienza
El Evangelio de Mateo, ¿cómo comienza? Comienza con una genealogía, la genealogía de Jesucristo. De hecho, Mateo capítulo 1, versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La finalidad de este evangelio es presentar a Jesús a los judíos como el Mesías y el Rey. Mateo quiere convencer a su audiencia, que son los judíos, que Jesús había llegado, que el Mesías había llegado, que el Mesías había establecido su reino y que el Mesías promete volver y hacerlo visiblemente al final de los tiempos. Todo esto lo vemos contenido en el libro de Mateo. El Evangelio de Mateo gira directa e indirectamente alrededor del reino de Dios. Y lo vemos de diferentes maneras. Vemos que primero lo anuncia Juan el Bautista. Anuncia el reino de los cielos se ha acercado. Y eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo, versículo 1 al 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También vemos los reinos de los cielos anunciados por Jesús mismo en su ministerio, ¿no? Anunciando lo mismo que dijo Juan. Y eso lo vemos en capítulo 4 del libro de Mateo. Recuerde, estamos en Mateo, estamos citando Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También lo vemos cuando Él enseña los principios y las normas del reino en los capítulos 5 al 7 de Mateo. Ahí vamos a ver los diferentes sermones, ¿verdad? El sermón del monte y las demás enseñanzas que Él dio al pueblo durante su trayectoria. Una de las cosas que es característica de Mateo en su escritura es que no necesariamente lo que vemos escrito es en orden cronológico. Así que vamos a ver una serie de predicaciones de él en los libros, en el capítulo 5 al 7, que es como un compendio de todas las enseñanzas que él tuvo durante su ministerio. Y vemos que él dice en capítulo 5, versículo 1 al 3, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, nuevamente, es el reino de los cielos. Jesús enseña unas cuantas parábolas. Yo estoy citando 2, pero él citó muchas parábolas comparándolas con el reino de los cielos. Vemos una que en el capítulo 13, versículo 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. O sea, luego de eso vamos a ver que él habla sobre esa enseñanza y se está refiriendo a los reinos de los cielos. También lo vemos en el versículo 13 de ese mismo capítulo, que dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Ahí vamos a ver otra enseñanza que Jesús trae sobre, comparando, ¿verdad?, en la vida cotidiana con el reino de los cielos. También Jesús enseña sobre la humildad y el reino de los cielos. Eso lo vemos en Mateo capítulo 18, versículos 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿cuáles fueron estos discípulos? Juan y su hermano. Esto lo está diciendo Mateo, choteando a Juan y al hermano de él. Que dice:
¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvieses, no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en los reinos de los cielos. Qué tremenda enseñanza. Qué tremenda tristeza le habrán dado a esos dos discípulos. Jesús también denuncia la hipocresía de los fariseos en cuanto al reino de los cielos. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 23, versículo 13. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerréis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entréis vosotros, ni dejáis entráis a los que están entrando. ¡Wow! ¡Qué regaño! Otra vez que Jesús habla sobre el reino de los cielos es anunciando proféticamente su boda con la iglesia y la importancia de estar listos porque nadie sabe el día ni la hora. Eso lo vemos en Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante, esto ustedes lo conocen, a las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces en el versículo 13 de ese mismo capítulo dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. A través del Evangelio según Mateo, podemos conocer lo siguiente sobre Jesús de Nazaret. Número 1, ya lo dijimos, Él es el Mesías esperado. Jesús es el rey profetizado por David y por los profetas. También Mateo nos enseña que el nacimiento de Jesús fue anunciado por los ángeles y visitado y adorado por los magos del oriente que llegan cargando con unos regalos que son proféticos. También Mateo nos enseña que es el Hijo amado de su Padre Celestial. Acuérdense cuando Jesús se bautizó, cuando Él sube de las aguas, baja una voz, se oye una voz decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso lo aprendimos ahí a través de Mateo. También Mateo nos enseña que Jesús estableció su reino aquí en la tierra y que es el Hijo del Hombre revelando su humanidad y su deidad. En esta noche leímos que Jesús resucitado se encuentra con sus discípulos en el monte. La lectura de esta noche, ¿verdad? Vemos que Jesús les había dado una orden a los discípulos de subir a un monte. Ya él murió, fue arrestado, murió y resucitó victoriosamente. Y los manda, ¿verdad? A ese monte. Y cuando ellos lo ven, ellos lo adoran. Sin embargo, como ellos todavía no han sido llenos del Espíritu Santo, algunos todavía dudan. Aún así, hermano, ¿cuántas veces nosotros dudamos de la palabra que el Señor deposita de nosotros? ¿Será hecho? ¿Será verdad? ¿Esa voz de dónde saldrá? Y dudamos. Y aún así, el Señor nos llama. Aún así, el Señor se acercó a ellos y les dejó saber que toda potestad se le había sido entregada a Él de los cielos y en la tierra. Y esta autoridad Él se lo está entregando a ellos. Jesús les revela lo que ya fue anunciado por el profeta Daniel.
El profeta Daniel fue el primero que adjudicó el título de Hijo del Hombre. El título que Jesús mismo se adjudicó en 78 ocasiones en el Evangelio. Él dijo, Daniel, busque Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días. Eso es Jesús que va a donde el Padre. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Ese es nuestro Dios, que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. El reino de los cielos es uno solo. No hay muchos reinos de los cielos. Es un reino de los cielos. Hay muchos cielos, pero un reino. Y el rey de reyes es uno solo, con el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo el Señor. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, le dio un mandato a los discípulos y a nosotros. Haced discípulos a todas las naciones. Nos toca, hermano. Nos toca llamarlos, hablarles. Nosotros no tenemos que convencer a nadie, el Espíritu Santo los convence. Pero nos toca, una vez ellos se convierten, una vez ellos aceptan a Jesucristo como su Salvador, nos toca bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos toca enseñar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Todas las cosas que nosotros hemos aprendido a través de las Escrituras, eso nos toca a nosotros decirle a ellos. Nos toca contarles nuestra historia, nuestro testimonio. Te van a creer, porque el testimonio de uno es el ser nosotros testigos. El Señor nos mandó a ser testigos. Nuestro testimonio es testigo de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso lo podemos contar y la gente nos cree. Nos toca, hermano, hablar, hacer discípulos, y nos toca no ir a los cielos solos. Esto lo aprendimos también de nuestro apóstol Carmín. No vayan al cielo solo. No vayan solos. Vayan con su familia. Vayan con sus hijos. Vayan con sus sobrinos. Vayan con sus padres. Vayan con sus vecinos. Vayan con sus compañeros de trabajo. Vayan con sus amigos. Si ustedes saben qué es lo que espera, porque lo hemos estudiado aquí, se habló del infierno. O sea, no ha habido ninguna cosa oculta de ustedes, hermanos. Si ustedes saben, pues a ustedes les toca entonces advertírselo, anunciarlo, para que se alisten, porque ya estamos en lo último. Aprendimos en las enseñanzas del Sermón del Monte lo necesario. Ahí encontramos lo necesario para nosotros convivir, vivir como ciudadanos del reino aquí en la tierra. No tenemos, hermano, no tenemos que esperar a llegar al cielo. No, aquí es el reino de los cielos se acercó y se estableció. Jesús arrebató las llaves de la muerte y del infierno. Él las tiene. O sea, aquí está establecido el reino de los cielos. ¿Cómo? A través de nosotros. A través de su iglesia. A través de su iglesia, que somos nosotros. Recientemente hemos aprendido también que Jesús entregó una misión a los discípulos y a nosotros. Y eso lo encontramos aquí en el libro de Mateo.
aprendimos la misión, aprendimos las instrucciones, ¿verdad? Para llevar a cabo esa misión, porque eso no es a lo loco. Eso no es por donde yo quiera, como yo quiera y decir lo que a mí me dé la gana. Ni siquiera dónde voy a quedarme, nada de eso. Eso hay unas instrucciones. El Señor ha puesto en nuestra iglesia unos pastores que están probados. Tan probados, hermanos. Nosotros tenemos a nuestra pastora Keren y a nuestro pastor Rafi que han sido probados por fuego y han salido como oro. Así que nosotros no tenemos excusa de no tener las instrucciones y de no recibir la palabra. La estamos recibiendo de todas maneras. También recibimos, ¿verdad? Aprendimos las advertencias por llevar a cabo esta misión. Pero que también aprendimos que no debemos temer. A esto no debemos temer. Debemos temer el no hacer su voluntad y un día delante del Señor no ser reconocido, que no nos conozca. Eso sí que es fuerte. O sea, tenemos razones de más para no temer. No temer a que nos puedan hacer a nosotros físicamente. ¿Por qué? Porque sea que vivamos o sea que muramos, estamos en ganancia. Tenemos a Jesucristo. Hermano, Miqueas 6:8 dice, y les digo en esta noche, ya terminando, finalizando esta clase y esta serie. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Hemos declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Se lo hemos dicho, se lo hemos enseñado. Llevamos años enseñándolo. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer misericordia y hacer justicia a nuestros hermanos, nuestros prójimos, a la gente, hermano. O sea, es imposible, no es posible. De hecho, el mandamiento que Jesús da, el más importante, es que amarás a tu Dios sobre todo en tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Van atados. Tú no puedes amar a Dios y no amar a tu hermano. Tú no puedes amar a Dios y no amar a tu prójimo. Tú no puedes amar a Dios y no sentir compasión por los que se están perdiendo. No puedes amar a Dios sin sentir el llamado de predicar el evangelio y que otros conozcan a Jesús, que no se queden y tengan que sufrir la gran persecución luego de que se levante la iglesia. No, hermano. Si amamos a Dios, tenemos que obedecerlo, cumpliendo su palabra. Amar, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de nuestro Padre. Jesús está y estará por siempre hasta el final de los tiempos, que es eterno, porque Él es eterno, estará con nosotros. Así que no teman, sean felices y sean gozosos. Con esto, hermano, llegamos al final de esta serie de Mateo. Llevamos casi 2 años, hermano. Ha habido interrupciones y demás, pero yo cumplí con lo que el Señor entregó en mis manos y con mis hermanos. Gracias, hermanos, por haberse conectado durante todo este tiempo. Esta es la última vez que yo voy a dar la clase sola. Seguimos nosotras, aquí están mis hermanas presentes y vamos a continuar nosotras y tenemos sorpresas para el año que viene, así que continuamos con todo eso. Recuerden, hermanos, que la conversación no termina aquí. Te invitamos a conectarte con nosotras todos los jueves a las 7:30 en vivo, ¿verdad? Lo tiramos en vivo los jueves a las 7:30 a través de Facebook. Luego, si se te perdiste de alguna parte o algo, puedes entonces buscarlo ahí en Facebook porque está allí. Pero también se sube al canal de YouTube.
allí a @iglesiamejes lo puedes encontrar. Lo bueno de ahí, hermanos, que lo descubrimos, es que Facebook borra las grabaciones, pero YouTube no. Así que, sea que, ¿verdad? Esperemos que esto no lo borren, pero si lo llegaran a borrar en Facebook, pues están disponibles en el canal de YouTube. También nos puedes ver a través de WhatsApp, de Iglesia Mejes también. Así que, hermano, en esta noche lo voy a decir solita. Síganse conectados a través de las Escrituras y hasta la semana próxima. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.